Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério do Igreja de Utah. Eu sou o pastor Dácio. Y regresa Estamos aqui para mais um. conociendo la palabra de Dios para vivir mucho más y disfrutar de todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a usted que está conociendo el ministerio. Venga con nosotros para llevar la palabra de Dios y conozca un poco más de este ministerio también con la Radio Vineyard, que puede escuchar alabanzas 24/7, alabanzas en español. Espanhol, português e inglês. Sí, Ok? tres idiomas para que no tengan excusas de hablar, mira, estoy intentando otro. No, no, todos nosotros juntos, todos los pueblos, lenguas y naciones alabando al Señor en nombre de Jesús. Sea muy bienvenido y vamos juntos a, se puede disfrutar de la palabra, ponga su like, también comparte el video para compartir la palabra de Dios y que llegue a muchas más personas en nombre de Jesús. Así es, así es. Bueno, aquí estamos en nuestro estudio bíblico y estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya vimos de las parábolas 26 parábolas. Son 49, ahora, hoy tenemos una parábola corta, pero de verdad una parábola maravillosa. Vamos a hablar hoy sobre la parábola de la oveja perdida que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 7. Mira, son 5 versículos tranquilitos, pero con mucha enseñanza. Y para esta parábola invitamos a nuestro hermano Carlos. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí está. Hola, Acá mi hermano, estamos, ¿cómo está, mi hermano. hermano? Bendiciones. Bien, gracias a Dios. Y de verdad lo que dices es muy cierto. Una parábola de verdad con una enseñanza muy grande, muy profética, podríamos decir, en cuanto Sí. una revelación a lo que el Señor Jesús vino a hacer, pero también a lo que hará. Entonces, como decías, esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7, pero también la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 10 al 14. Y en ambos textos existen pequeñas diferencias, pero el mensaje, el significado, la enseñanza es, es la misma, no cambia. Les recomiendo de verdad que vean ambos textos porque nos dan una claridad más, aun cuanto el mensaje es muy directo. En esta misma parábola lo vemos muy claro y muy directo el mensaje. Entonces, vamos a comenzar y eh, el contexto de esta parábola. Si leen en su Biblia, en Lucas 15, podemos ver que Jesús tenía una audiencia peculiar, una audiencia especial, la cual también incluía no solamente a los publicanos y a los pecadores, sino también a los fariseos, también a los escribas, pero especialmente su audiencia eran los publicanos y los pecadores. Creo que ya hablamos en un momento, hermano Darcio, sobre quiénes eran publicanos y quiénes eran los pecadores, pero en aquel tiempo había una gran diferencia entre los fariseos, los escribas, los judíos religiosos y el resto de las personas. Los publicanos eran cobradores de impuestos, los pecadores, bueno, todo aquel que no era judío, todo aquel que era judío y de alguna otra forma estaba en contra del pueblo de Dios, de los judíos, o servían a los romanos o tenían una vida diferente. Entonces, había una diferencia que ellos hacían y los fariseos especialmente no tenían esa apertura o esa necesidad, quizá podríamos decir, hermano Darcio, eh, de escuchar que alguien les hablara de Dios, ya que se regían estrictamente por el Pentateuco, por los libros que les había dejado Moisés, y eran muy estrictos dentro de esa enseñanza y solo le permitían a los maestros religiosos enseñar esas escrituras. Entonces, que viniera alguien como Jesús, hermano,
y hablar abiertamente de Dios. Era un problema para ellos y especialmente el público que tenía Jesús era un problema para ellos también porque era, en este contexto, veamos los hermanos, era bajar o poner delante de la santidad de Dios a todos aquellos pecadores, todos aquellos impuros, todos aquellos que no eran aceptados por Dios. Y esto no lo podían permitir ellos. Se mantuvieron firmes en esa creencia y en esa práctica, y creo que hasta el día de hoy, hermano Darcy. Sí, hasta hoy. Y de verdad, lo que nosotros vemos es que por la ley ellos no podrían involucrarse con personas que no fueran personas judías y que no fueran personas que estaban involucradas con otras cosas. O sea, por la ley ellos no hacían esto, pero cobraban de las personas las cosas que ellos tampoco hacían, ¿verdad? Y cuando Jesús llega haciendo una fiesta, ¿verdad? Una innovación. De verdad, ¿eh? Jesús llega y va en contra toda la ley, a menos a los ojos de ellos, ¿verdad? A los ojos de ellos Jesús era impuro, porque Jesús hablaba con ellos, Jesús comía con ellos, Jesús predicaba con ellos. Mira, Jesús estaba tranquilo como si estuviera en su casa con los impuros que, como llamamos los judíos, ¿no? Los impuros. Sí, ahora, para él, por esto decimos que esta parábola, aunque pequeña, pero es muy importante entenderla y ver cómo ya desde ese tiempo el Señor Jesús estaba anunciando el propósito de su venida y cómo Dios lo había enviado para rescatar, para dar una oportunidad a aquellos que no la tenían. Y Así, gracias a Dios, hoy nosotros tenemos esa oportunidad, porque si se hubiera mantenido el mismo sistema, nosotros estaríamos lejos de Dios todavía hoy. así es, así es. Entonces, esa era la diferencia y bueno, esto hacía como lo acabamos de hablar, que los fariseos y los escribas murmuraran acerca de Jesús, murmuraran cómo Jesús se mezclaba con la gente, cómo Jesús hablaba la palabra de Dios a aquellos que no eran judíos, pero no miraban algo que era muy importante, era que Jesús no hacía acepción de personas. Este era el propósito de su venida, mostrar una nueva, si me permiten decirlo de esta forma, una nueva manera de Dios de acercarse al hombre, de acercarse al ser humano, no haciendo acepción de personas. En el Antiguo Testamento sabemos que había llamado a su pueblo, a un pueblo elegido, un pueblo escogido con un propósito. Pero ahora había que hacer la segunda parte. Ya había llegado el Mesías. ¿Y quién mejor que Cristo Jesús? Aun cuando Juan el Bautista, si vemos, empezó esa labor, y hablamos acerca de Juan el Bautista hace unas semanas en un estudio también, y cómo Juan venía a llamar al arrepentimiento, venía a llamar a los pecadores, haciendo algo también diferente. Entonces, no hacía a excepción de personas. Y Dios en verdad que no lo hace, porque nos llama a todos, a ti, a mí. Creo que nadie de los que hoy en día somos salvos por Cristo Jesús podemos decir que somos diferentes a los demás. Somos pecadores, pero pecadores perdonados. Y todo gracias a que Jesús, desde que comenzó su ministerio hasta el día de hoy, no ha hecho excepción de personas. Vino para todos, por todos. Una cosa muy interesante que muchas veces usted ve cristianos hablando, por ejemplo, mira, cómo los publicanos, como los fariseos, como los doctores de la ley, no sabían que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Así como vemos que muchos cristianos no están listos para que Jesús vuelva. Él va a volver. Entonces, muchas veces es muy fácil criticar a alguien
Por ejemplo, ahora leemos la Biblia y decimos, mira cómo estos hombres son testarudos, qué cabezón son. Pero de verdad, eso pasa con nosotros. Muchas Claro, cosas del Señor se revela a nosotros y nosotros no entendemos. lo que pasa, que tenemos que entender bien el contexto y la vida de los judíos, hermano, porque ellos, aunque decían que eran celosos de Dios, que amaban a Dios, que respetaban a Dios, pero creo que eran más celosos de su religión, de los escritos, del llamado que Dios había dejado a ellos, más que de Dios mismo. Entonces ellos defendían esa parte, la parte de la religión, e ignoraban la parte de la profecía. Ahora, eso pasa hoy en día también aquí con nosotros en la actualidad. Y porque hoy vemos muchas personas legalistas y muchas personas religiosas, pero que no tienen un contacto con Dios, que no tienen un caminar con Dios, que no tienen una vida con Dios. e, Eso, e ignoran, ignoran muchas veces el sentido, el propósito del llamado que ha hecho el Señor Jesús. Él había llamado a los judíos para que el mundo conociera de Dios y de hecho hizo innumerables obras con su pueblo, milagros, grandes cosas dentro de su pueblo, para que conocieran a Dios los demás pueblos, pero ellos lo creían exclusivo. Es mi Dios. sí. Entonces, por eso no les permitía ver más allá. Pero veamos qué es lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, Fíjate, el Señor Jesús, después de escuchar esas murmuraciones, después de entender cómo estos hombres religiosos, maestros de la ley, eh, hablaban y murmuraban de él, eh, él está a punto de decirles algo que creo que va a causar más enojo en ellos hacia el Señor Jesús. Va a causar una agitación de los fariseos a contra del Señor Jesús. Y ustedes conocen la historia, hermanos. Finalmente ellos poco a poco, su enojo, su ira va aumentándose y lejos de ver la necesidad que tenía el pueblo eh, de Dios, lejos de ver la necesidad que tenía el pueblo de encontrar el perdón, de escuchar la palabra de Dios, miraban solamente eh, lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían y lo que había en su corazón, hermano Darcio, era algo que les llevaba a un punto de ira, a querer matar a Jesús. Entonces desviaban la mirada de la necesidad y se les olvidaba el mensaje tan profundo y tan poderoso que Dios había puesto en sus manos. Sí, de verdad, muchas veces pasa eso con nosotros. Nosotros estamos tan preocupados con el color de la pared, la ¿Sí? posición de la silla, y no estamos preocupados en lo que Dios quiere hablar con nosotros. Pensamos que, mira, este estudio, Carlos, te digo, esto es para usted, no es para mí. Usted necesitaba de ese estudio. Es eso que pasa con nosotros. Muchas veces queremos, si este hermano estuviera aquí, este para él. Y de verdad no es así que Dios trabaja, ¿no? Ahora vemos dos formas de hablar del Señor Jesús, porque en las parábolas normalmente habla fuerte hacia los maestros de la ley, a los fariseos, pero a la misma vez habla dando una esperanza, mostrando que hay una oportunidad para aquellos pecadores, aquellos que necesitan de Dios. Eh, y esto hacía más enojar a los judíos, Una oportunidad a todos, a ¿verdad? todos, una oportunidad a todos. Y esto es maravilloso porque eh, eh, el Señor Jesús, lejos de contradecirles, lejos de involucrarse en una discusión sin sentido, continúa dando más explicaciones, sigue hablando más declaraciones acerca del plan de Dios, del amor de Dios y cómo incluye a todos.
Así es. Maravilloso. Ahora, veamos qué es lo que dice el versículo 4 y también de verdad una declaración tremenda en este versículo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Wow. Si algo me encanta a mí y creo que eh, a ustedes también, y si no deberían de considerarlo, y es que las enseñanzas del Señor Jesús siempre eran usando ejemplos de la época, y en este caso están hablando acerca de la oveja. Era algo muy familiar, muy conocido para todos en ese tiempo, las ovejas, el cuidado de las ovejas, cómo conocían todos porque era gran fuente de, no solamente de alimentos, sino de negocio. Ahora algo bien importante y una declaración tremenda espiritualmente, pero veamos, primero, dice que había, o que un pastor, dice más bien, dice, una pregunta, ¿qué hombre de vosotros? Si tienes 100 ovejas y pierdes una, no vas a buscarla. La verdad que todos nos preocupamos por lo que tenemos y nos preocupamos más por lo que perdemos. Entonces ellos sabían bien qué necesidad tenía aquella oveja perdida, del cual vamos a hablar más adelante. Pero esto nos habla de que Jesús, espiritualmente, se preocupa por los perdidos, que todos son importantes, todos somos importantes. Y esto ya lo hablamos un poco al decir que Jesús venía y hablaba a todos aquellos pecadores, pero también a los fariseos. Entonces, para Dios, para Jesús, todos somos importantes. Ahora, esas 99 ovejas estaban a salvo, estaban bien cuidadas, bien alimentadas, estaban en un corral, no sé en portugués cómo lo conozcas, pero un corral es donde Un corral. guardan normalmente los animales para Sí. protegerlos. Entonces, ellos estaban a salvo y no tenían necesidad, pero había que hacer una búsqueda por una oveja perdida. Ahora es interesante porque esto dibuja, dibuja la vida de Cristo Jesús en su momento, dibuja el sacrificio, nos muestra el sacrificio que hizo el Señor Jesús, no solamente al dejar su deidad, al dejar su trono, sino al ofrecer su vida como sacrificio. Él vino, dice la palabra de Dios, dejó su trono, descendió, se hizo hombre y murió por nosotros. Un sacrificio, esto requiere un sacrificio. Ahora, para hacer un sacrificio, hermanos, hermano Darcio, se necesita que aquello que sea perdido de verdad valga la pena, que sea importante para nosotros. Y si analizamos esta parábola, el hombre tenía 100 ovejas. ¿Qué tanto es una oveja? No es mucho. Tú tienes $100, se te pierde, o 100 pesos, no sé qué moneda, se te pierde una, pues 99 sigue siendo una gran cantidad y no estás tan preocupado por un peso o por un centavo, ¿no? Pero acá vemos esa preocupación y ese sacrificio en ir a buscar la oveja perdida. Esto nos habla que esta oveja de verdad tiene un valor importante. Ahora, una oveja perdida corría muchos riesgos, estaba expuesta a muchas cosas. Al igual que nosotros, hermanos, en el mundo, en el día de hoy, estamos expuestos al pecado, abiertos al pecado cuando estamos lejos de Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, lo pueden buscar después en su Biblia, pero dice que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. O sea que el hombre sin Cristo
está expuesto al pecado, está lejos de Dios. Los deseos, los pensamientos de su corazón no tienen un control. Esto pasaba con las ovejas. Las ovejas, una vez que estaban solas, una vez que estaban perdidas, eh, estaba leyendo yo, y sufren un gran estrés, una vez que se encuentran solas. Cuando están con un grupo, las ovejas están muy tranquilas, y no estamos hablando de la necesidad especial que ella tiene. Estamos hablando de lo que le ocasiona el estar sola. Se le acumula un estrés tan grande que la lleva a tener un miedo, un pánico, y no sabe lo que hace. Este es el problema con el pecado. Este es el problema con escuchar a los deseos del corazón. Nos aleja de Dios. No nos permite buscar de Dios. Cuando una oveja está perdida, no puede buscar a su pastor, no puede encontrar ni siquiera el camino a casa por ese estrés. Entonces, no dejes de buscar de Dios, no dejes de congregarte, no dejes de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, estamos expuestos al pecado, al ataque del enemigo. Estamos expuestos a alejarnos de casa. Y no es lo que Dios quiere. No sé si tienes un comentario en este punto, hermano. De verdad está muy claro, hermano. Esto es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Aunque usted no dé mucha atención a uno que se pierde, a un peso, a una oveja, el Señor lo quiere todos. El Señor va a buscar a todos, independiente de lo que esté pasando ahora. Claro, ese amor a todos, no solo a uno. Incondicional, ¿verdad? Y, y eso me hace a mí sentir especial, y creo que a ustedes, a ti, hermano, te debe hacer sentir especial, que Sí, Dios no te ama más a ti ni a mí, sino nos ama igual. igual. Y Cristo se sacrificó igual. Entonces, hermoso. Entonces, veamos qué es lo que dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ah, no sé si puedan pensar en esta imagen, en estas palabras, cómo el pastor, al encontrar esa oveja, de acuerdo a esta parábola, el cuidado que toma. Primero, cuando la encuentra, él no está enojado, él está feliz, contento. Y lo primero que hace es llevarla a casa, la carga en sus hombros para llevarla a casa. Y va contento, va feliz, porque la pudo encontrar. Esto, hermano, nos habla de de cómo las ovejas son débiles, de cómo que requieren cuidados especiales. Y este es el cuidado que el pastor hace con ellas. Es el cuidado que el Señor Jesús hace con nosotros. La actitud del pastor viene contento, viene feliz. Creo que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y viendo a través de su palabra, todos los momentos Él hablaba con esa alegría, con esa felicidad, podemos verlo en sus palabras, pero también con esa tristeza al ver que la gente muchas veces no escuchaba la palabra de Dios. Para Dios es importante un alma más. Dice la Biblia, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo pueden ver después ustedes. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a ¿qué? El arrepentimiento. Ahora, también la palabra de Dios dice que por cada pecador arrepentido hay gozo delante de Dios. Por cada alma que se salva, un alma más. Y este es el deseo de Dios. No pensar que ya son cientos, miles, millones de personas que somos salvas, sino que hay un alma más. Y por esa alma vino Jesús.
Ahora este gozo delante de Dios es porque un alma más es salva, un alma más se ha arrepentido, es salvada, es encontrada. Recordemos que constantemente se hablaba del mundo como un mundo oscuro en tinieblas, lleno de pecado. Entonces viene a mi mente, hermano Darcio, cuando esta oscuridad total nos está cubriendo y de pronto llega alguien y nos saca de allí y nos pone en una luz, nos pone en un lugar seguro. Ese gozo, esa alegría que hay es por causa de esto, porque se ha rescatado a alguien más. Y ese gozo y esa alegría es el que tiene el Señor Jesús en su reino. Cada vez que nosotros, hermanos, predicamos la palabra y alguien más es salvo. De verdad nosotros tenemos los ejemplos del hijo pródigo, del hijo pródigo, ¿verdad? Que contento se quedó su papá cuando volvió a la casa, ¿verdad? Y así Cristo y así Dios se queda contento cuando nosotros volvemos, salimos del pecado y volvemos para la luz. Esta luz que el Señor quiere reflejar en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos tan atados a religiosidad, tan atados al legalismo y no damos atención, no tenemos atención esta luz que Cristo quiere reflejar en nosotros. Pero tampoco ponemos atención, y esto es triste, hermano. No ponemos atención hablaba yo al principio de esa posición de los fariseos, de los escribas. Nosotros tampoco ponemos atención a la necesidad de aquellas almas que necesitan ser salvas. No ponemos atención muchas veces a que aún hay mucha gente viviendo en pecado, sin conocer de Dios. Ahora, también mencioné una responsabilidad que tenían los fariseos y los maestros. Esa responsabilidad es la misma que nosotros tenemos hoy, porque nos han hecho un llamado, Dios ha hecho un llamado, y es anunciar el evangelio, es anunciar la palabra de Dios. Entonces creo que la iglesia ha entrado, no sé si cabe la palabra conformismo, pero ha entrado en una etapa donde los que están dentro son salvos, están dentro de la luz, están lejos del mundo, no deben contaminarse, no deben de mezclarse con el mundo. Y los que están en el mundo, pues bueno, si hay alguien más que les predique bien, porque yo no. Creo que estamos confundidos. No sé si sea la palabra. De verdad, yo pienso que este ejemplo que usted dio es lo que pasa hoy en muchas iglesias, no son todas, pero en muchas iglesias que están tan preocupados en su salvación, tan preocupados con el legalismo y la religiosidad, y no permiten que Dios los use. Y se olvidan de la gran comisión que tenemos que predicar y salvar a las personas y hablar de Cristo. Se olvidan de esto. Entonces, esto es muy triste porque yo veo que esto se va a reflejar lá en Mateos capítulo 24, cuando Jesús habla de su venida, de su segunda venida, ¿no? Habla que el amor de muchos esfriará. Estamos tan preocupados con los horarios, con los temas, con la cosa funcionando tan bien, todo perfumado y no estamos preocupados con las personas que están en la calle. Las personas muchas veces que no están viviendo en la calle, mas las personas que están fuera de Cristo. Un problema hay en esto, hermano, y es que estamos perdiendo algo importante. Hablamos muchas veces, y lo hemos hecho tú y yo, y hemos enseñado muchas veces, acerca de el propósito de la venida del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, cómo nos dejó ya a través del Espíritu Santo inspirada toda su palabra, y nadie tenemos discusión alguna de todo esto, ni discusión de qué es la palabra de Dios. Pero se nos olvida el detalle de que dentro de esa revelación, dentro de ese plan de Dios, estamos tú y yo, estamos todos, y tenemos una responsabilidad
que cumplir para con Dios, porque nos ha provisto con todo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra en la mano. Una Nos cosa, perdemos. una cosa rara que yo veo, hermano, es que muchos cristianos quieren entender todo, quieren conocer la Biblia de una forma fantástica. Eso es bueno, sí, eso es bueno, pero para por ahí, no sigue adelante. Mira, un conocimiento sin que usted lo platique no sirve para nada. Y muchas veces estamos perdidos de esto. Hablaba con una persona esta semana y ella decía, porque mi hermano es católico, pero yo quería que él fuera cristiano. Pues mira, no se preocupe con esto. No se preocupe con esto. Háblale de Jesús, háblale del Dios verdadero. No habla de religión. Está bien en la iglesia católica. Ok, déjala ya. ¿Por qué? Porque la hora que el Señor revelara a ella se da cuenta que, esto no es nuestro problema. Nosotros no tenemos que arrastrar a nadie para la iglesia o pelear por iglesia o pelear por religión. No, nosotros tenemos que vivir la palabra. Tenemos que predicar a Jesús, que Jesús está volviendo, que el mundo se va a acabar, te guste o no te guste. Entonces, Ah, esto que los cristianos están se olvidando. hace tiempo, hermanos, cuando estábamos en California, cada vez que alguien recibía a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo presentaban delante de la iglesia y todos nos gozábamos, al menos así parecía, que todos nos sentíamos felices, contentos. Y esta es la parte que también hemos perdido. No queremos ser parte de ese gozo que siente el Señor cuando alguien más es salvo, cuando un alma más viene a Cristo. Nos debe de alegrar de la misma forma. Parece que no queremos competencia, parece que solamente Ahí llegamos, ahí llegamos. Mira, la iglesia es mía, los Dios es mío. No, los Dios es de nosotros, es de todos nosotros. Entonces no queremos competencia. Entonces, de verdad, hermano, no hay gozo cuando alguien se acepta a Jesús, no hay más. Aleluya, gloria a Dios. No, eso, por favor. imagínate cómo estarían de enojadas las ovejas, las 99 en el corral, cuando el pastor viene con esa oveja cargando. Mira, enojadas porque cargaba arriba, ¿verdad? Y a Estaba ellas no. su cuello ahí, levando a la pobrecita. Y las otras 99, aunque cuidando, estaban seguras, ¿verdad? aunque estaban seguras, pero les aseguro, y perdonen la repetición, que ellas querían estar en los hombros del pastor, que ellas querían ser parte de esa alegría. Y eso es lo que olvidamos nosotros, que nosotros estamos ahí, que dependemos de Cristo y que estamos siendo parte de la gloria de Dios, del gozo de Dios. Entonces, por eso decía yo, les decía, hermanos, que esta parábola es muy profunda espiritualmente y de verdad trae una enseñanza tremenda que podríamos fácilmente hacer 2 o 3 estudios sobre ella pausadamente. Pero bien, vamos a continuar con el versículo 6 para avanzar en el tiempo también. Lucas 15, versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Wow, interesante, ¿no? No solamente venía gozoso, no solamente la traía en sus brazos, sino que él quiere que esa felicidad, que es ese gozo, sea compartido también con sus amigos, que ellos también puedan ser parte. Y esto era lo que hablábamos de ese llamado. Cristo nos llamó para ser parte. Ahora, cuando Él regrese, porque Cristo va a regresar, hermanos, aunque no lo creamos, aunque pensemos que
que ya ha pasado mucho tiempo, aunque a veces dudemos, o muchas veces nos olvidemos, pero Cristo va a regresar. Y a su regreso van a ser llevados a casa todos aquellos que son salvos, todos aquellos que están dentro del redil, todos aquellos que ya fueron rescatados y fueron puestos en un lugar especial. El Señor Jesús viene por ellos. Pero eso no significa que no sea feliz por otro que es salvo. Que no sea feliz porque alguien más se arrepiente. Cristo se alegra con aquellos que son llamados porque escuchan el llamado, porque le aceptan, porque le reciben. Pero este punto que sigue, hermano Darcy, es interesante porque Cristo se alegra también con los que le sirvieron y todos ellos van a ser llevados a casa. Van a compartir de ese gozo. Ahora, esta parte del servir, hemos hablado una y otra vez, hermano Darcio, y una palabra que tú dices que me quedó a mí muy grabada es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es así. Esto se aplica a cada cristiano. Muchas veces me parece, Carlos, que estamos aquí para macetear los cristianos, ¿verdad? Porque ellos no hacen, porque no, eso es para todos nosotros. Mira, la enseñanza primero viene a nosotros, cuando estudiamos para traer lo estudio a ustedes, primero a nosotros y tenemos que aprender. Entonces, esta cuestión del llamado, lo primero llamado todos nosotros tenemos, ¿verdad? Que la gran comisión, que predicar la palabra, ¿te gusta o no te gusta? Siempre, ¿No? siempre. Usted puede tener un otro llamado. Sí, sí. Por ejemplo, yo tuve un llamado pastoral. Y de este llamado pastoral tuve un llamado misionero. Salí de mi país y vino para acá. Ok, ¿y Dios va a te da otro llamado? No sé, se me da, yo voy. Se no me da, aquí estoy. Y ahí vamos siguiendo. ¿No? Sí, dentro de ese llamado específico también hay otros llamados que tenemos que cumplir. Por ejemplo, como pastor, eh, tienes, aunque no es detallado, pero lo entiendes por lo que dice la palabra de Dios, por lo que se refiere en cuanto a todo aquel que es pastor, es cuidar a las ovejas, es hablarles de Dios, es amonestarlas, es caminar con ellas. Entonces, dentro de ese llamado hay una responsabilidad y esa responsabilidad viene siendo el servicio. Ahora, tristemente, en muchas iglesias, en muchos lugares, vemos que eso no ocurre tanto, hermano, y no es tan popular hablar de servicio. No es tan popular hablar de servicio. Sí. Pero lo que se nos olvida es que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y se nos van a pedir cuentas. Ahora, este pasaje nos dice que habrá un gran banquete. El pastor de las ovejas llamó a sus amigos, hizo un gran banquete, una gran fiesta para que recibieran, conocieran su gozo, disfrutaran de ese gozo. Cristo Jesús va a hacer un gran banquete con toda su iglesia, con todo su pueblo, con todos aquellos que son salvos. Entonces, hermanos, empecemos a ver desde hoy esa alegría, ese gozo, esa recompensa que Cristo Jesús tiene para nosotros. No solamente veamos la responsabilidad, no solamente veamos que hay que estudiar la palabra, que hay que orar, veamos más allá, porque la intención del pastor traer la oveja al redil no solamente era para tenerla salva, no solamente era para cuidarla, sino para que estuviera también contenta junto con los demás, disfrutando. Esto es lo que quiere Dios. Entonces, pensemos en lo que hay que hacer ahora, pero también en lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Vemos que es el versículo 7.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que hemos hablado, ese júbilo, ese gozo que hay en el cielo por aquellos que son rescatados, por aquellos que son recuperados, porque ha salido del peligro, porque ha sido rescatado del pecado. Hermanos, este es el propósito de Cristo Jesús. Vino a rescatar al pecador. Vino a rescatar a aquel que está lejos de Dios, aquel que es rebelde contra Dios, aquel que está dominado por el diablo, aquel que no tiene control de su vida, aquel que se siente solo, que se siente perdido. ¿Recuerdan lo de la oveja? Les comentaba yo ese gran estrés, y cuando tienen ese gran estrés tienen un miedo terrible las ovejas que no saben a dónde ir, se pierden, no saben qué hacer. Tristemente, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace Satanás, el enemigo, confundirnos. Él está listo, dispuesto, y a la menor oportunidad, aún a ti y a mí nos ataca. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para poder ser salvo, para poder ver ese júbilo, para poder ver esa felicidad en el rostro de Cristo Jesús, es necesario arrepentirse, volver en sí, caer a la razón, identificar el error es entender que me he equivocado, pero no solamente entenderlo, es querer redimirme, es querer tener una nueva oportunidad, buscar el perdón. Cuando todo esto es una realidad en nuestra vida, cuando en realidad hay un arrepentimiento verdadero, tiene que haber estas cosas. Tenemos que tener una comprensión total del pecado, que somos pecadores. Tenemos que tener una comprensión total de que necesitamos perdón, de que necesitamos redención. Y es allí cuando nosotros, si venimos a Cristo Jesús, vamos a ser parte de este gozo, del gozo de la salvación. Vamos a poder sentirlo. Y imagínate, estas personas que están sufriendo sin Cristo, que están lejos, que están viviendo en pecado, tú y yo éramos uno de ellos. No sé tu vida, pero al menos con nosotros, si tú la conoces, hermano Darcio, el caso nuestro, estábamos prácticamente vagando sin rumbo, sin dirección, sin saber qué hacer con nuestro matrimonio. Pero desde entonces, cuando conocimos a Cristo, eh, nos sentimos felices, gozosos, porque Él nos dio una nueva oportunidad. Entonces la salvación produce no solamente la seguridad de que has sido perdonado, no solamente la seguridad de que estás delante de Cristo Jesús, pero también un gozo, una alegría por ser salvo, hermano Darcio. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Sabemos que cada uno sabe de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Usted tiene una historia, una experiencia tremenda con el Señor, así como yo tengo una experiencia con el Señor también. Y el Señor trata a cada uno conforme su necesidad. Él quiere tratar a usted. Él quiere seguir transformando nuestras vidas, la de Carlos, la mía, de Nilsa, de todos nosotros. Él quiere hacer esto, pero depende solamente de nosotros, nada más, ¿verdad? Somos importantes para Dios y Él quiere seguir transformándonos. Pero Amén. veamos ya la explicación de la parábola y lo hemos hablado, creo prácticamente todo. Pero Jesús hablaba dentro de esta parábola que todos somos importantes para Dios. Esto creo que lo dejamos muy claro. También hablamos de ese carácter, de ese entusiasmo del pastor por no darse por vencido.
con las ovejas, especialmente con aquellas con aquellas que están perdidas. Ahora, así es Dios. Dios no se rinde con nosotros. Dios nos busca donde quiera que estemos. Y cuando nos encuentra y nos arrepentimos, el arrepentimiento agrada a Dios. Ahora, la parábola también trata de esto, que es importante buscar a Dios. Es importante, hermanos, acercarse a Dios, conocer a Dios. Porque dentro de todo esto, tú y yo, y aquellos que no lo conocen, van a poder ver su presencia, poder sentir ese gozo. Porque el amor de Dios es infinito. Y esto es algo interesante, hermanos, que cuando hablamos del amor infinito de Dios, hablamos de un amor incondicional, un amor que siempre está dispuesto a perdonarnos. Entonces no se te olvide esto. No se te olvide que a pesar de que tú creas que has fallado a Dios, a pesar de que tú creas que tu pecado es grande, a pesar de que tú creas que no tienes salvación, lo que impulsó a Dios a ofrecer salvación a los hombres fue su amor. Y ese amor es infinito, nunca termina. Y ese amor es verdadero. Y Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. Esto me gusta, hermano Darcio. Esto me encanta porque el saber que cuando Jesús nos salva, eh, Dios tiene los brazos extendidos, abiertos y en ese momento, lejos de reprocharte, vimos el pastor, no iba enojado con la oveja, no reprochó en ningún momento, al contrario, la cargó en sus hombros y iba feliz. Esto es lo que pasa. Dios extiende sus brazos cuando nosotros nos arrepentimos y podemos sentir ese amor. Esto es maravilloso, hermano Darcy. Es tremendo que Dios te recibe, que Dios te perdona, que Dios borra su pasado. Ah, porque yo era un drogadito, yo era un asesino, yo era... No importa lo que usted era. Dios borra todo y te perdona. Y empieza el trabajo de transformación en tu vida, que depende solamente de usted y de mí, de más nada. ¿Por qué? Porque cuando acepto a Jesús, recibo el Espíritu Santo y Él empieza a trabajar en mi vida. Y te puedo decir, Carlos, en mi vida el Espíritu Santo tiene mucho trabajo. La gente a veces nos ve compartiendo la palabra, a veces nos ve predicando, a veces nos ven hablando con otras personas y tienden a pensar que nosotros estamos bien en todos los sentidos, que Dios no tiene mucho que trabajar con nosotros, pero es una lucha constante y solamente algo que hablabas tú, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque es esa oportunidad que tenemos nosotros, porque Dios siempre da una oportunidad. Ahora, dentro de esa oportunidad nos muestra su gracia y su misericordia, y es por esa gracia que nosotros nos volvemos a acercar, que nosotros no nos vamos, porque si se acabara esa gracia, si ya Dios no nos diera, cerrara la puerta, ¿qué caso tenía estar ahí? Pero es por esa gracia, entonces trabaja más en ti y en mí creo que en los demás, porque eh, yo digo, siempre me gusta compartir, y perdón hermanos, pero yo digo que Dios hace cosas conmigo y en este caso contigo que la verdad por sí solos no podríamos hacer. Entonces, es agradecimiento, es gozo de saber que somos instrumentos de Dios. Ahora, por último, De verdad, hermano, antes de ir por último, de verdad, este es un reconocimiento que cada cristiano tiene que tener. De donde Dios te sacó, la alegría de la gracia de Dios sobre su vida, la alegría de compartir la palabra que un día salvó a mí, salvó a Carlos y puede salvar a usted que está nos mirando ahora, que aún no es salvo. Esta palabra tenemos que compartirla y tenemos que vivirla. ¿Y compartirla cómo? De gracia.
¿verdad? Porque recibimos de gracia. Sí, ahora, solo para cerrar, hermanos, no olvidemos que Jesús vino a salvar a los perdidos, que Dios da una oportunidad. Pero también, hermanos, y aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, no se olviden, no nos olvidemos que el arrepentimiento nos acerca a Dios. Esto es maravilloso, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Amén. Tiene que haber de verdad una convicción de dejar todo aquello que nos ha alejado de Dios, todo aquello que ofende a Dios. Y en este caso, lo que Dios está pidiendo es que dejemos el pecado, que nos volvamos a Dios, que entreguemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida en sus manos. Y en ese momento, Dios va a llevar todas tus cargas, todas mis cargas, y todo va a ser más fácil. Solo déjate llevar. Me gusta esta frase, hermano Darcy. Solo déjate llevar por Así, Dios. así de fácil. Es sencillo. Ajá. Sencillo. Pues bien, hermanos, gracias. Que Dios nos los bendiga. Y gracias, hermano Darcio, por permitirnos compartir también este tiempo. Hermano, gracias a usted. Si usted aún tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, usted puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico, aguavivaministerio12@gmail.com o por WhatsApp. También por las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Usted, si esta enseñanza sirvió a usted, comparte en sus redes. Comparte en sus redes sociales. Entre en el estudio y diga algo, diga un amén, diga un gloria a Dios, algo así, para que sea registrado allá. Eso sería muy importante para que nosotros sigamos llevando la palabra de Dios. Esta es una iglesia digital, digital porque está por toda la parte. Entonces, que usted pueda estar agregándose a nosotros, agregándose a este ministerio, agregándose en llevar la palabra del Señor a toda la gente. Te invitamos, la próxima semana tenemos la parábola del Padre Vigilante, que está en Mateos capítulo 24, versículos 42 a 44. Mira, son 3 versículos. Pero cuando se habla de Mateos 24, ¡wow! Vemos la venida del Señor. Entonces, prepárate. Te esperamos el próximo viernes, en este mismo horario, en este mismo Zoom. Aquí estamos juntos para llevar la palabra del Señor y juntos aprendernos de la palabra del Señor. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros por más este estudio y invitamos a usted que esté con nosotros domingo en Servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Venga con nosotros porque el Señor tiene algo para tratar en tu vida y en mi vida. Venga con nosotros. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te Amén. bendiga. Bendiciones.